Buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de seminario de Derecho Civil, su segunda clase en este segundo semestre, con una asignatura que ustedes ya saben tiene por objetivos principales el que el alumno haga un repaso de lo que fueron sus estudios de Derecho Civil y a la inversa también, o sea, digamos, y en términos también de futuro, que constituya este curso un inicio de preparación al examen de grado, que sabemos, constituye el paso final de los estudios de derecho, pero al cual no se accede si es que el alumno no ha alcanzado la madurez suficiente de entender que si no se autodisciplina para estudiar este examen de grado, tiene un porcentaje, no sabemos cuánto, de posibilidades de reprobarlo, ¿cierto? Porque el examen de grado exige, sobre todo el examen de grado nuestro, que es un examen que va evaluando en 3 disciplinas, exige tener constancia, exige tener orden en la forma en que se estudia, tener voluntad de permanecer y de respetar las horas que se han asignado. Por lo tanto, una disciplina bastante exigente, pero que además deja muy bien preparado para el inicio del ejercicio. Todos son inicios, si ustedes se dan cuenta. La profesión de abogada, de abogado, el conocimiento más asentado, el conocimiento ya integrado realmente, viene a aparecer con los años, ¿cierto? Porque a lo teórico se integra la práctica. Y ese es digamos, el conocimiento que realmente produce eficacia en la realidad, digamos, social. Los abogados no solo tienen que tener conocimientos teóricos, también tienen que tener un cierto grado de ejercicio que les permita unir a la teoría la experiencia y de esa forma generar un buen resultado para las necesidades, ¿verdad? Que efectivamente demanda y requiere cumplir la sociedad. Bueno, dicho esto, entonces, sabemos entonces en qué nos encontramos en una asignatura que tiene esa dinámica. Bueno, dicho esto, eh, me imagino que ojalá a alguno de ustedes les haya tocado la libertad con esto de las cuarentenas, que empiezan los procesos de desconfinamiento, que en lo personal no me toca, nosotros seguimos mi comuna sigue bajo la regla de la cuarentena, lo que en verdad mentalmente me agota, eh, más ahora saber que hay otros que están semilibres y nosotros todavía no. Pero bueno, esto es así y nuevamente la profesión sale allí. O sea, la regla existe y José Luis es para que la respetes. Me están llevando al límite de mi actividad y mi disciplina, de respetar las normas lo más que se pueda. Bueno, confiemos en que así sea. Lo importante es que estén bien, los números también están bajando, al menos acá en el área metropolitana, en algunos lados están subiendo, entiendo que La Serena también, Coquimbo entran en cuarentena, así que por ahí sé que tenemos una exalumna nuestra que está por allá, así que bueno, nosotros la hemos vivido, la seguimos viviendo, así que le deseamos allá a la distancia que también pasen un buen tiempo de, o que sea lo más amigable posible este tiempo de la cuarentena. ¿Mm? Bueno, si las dificultades han seguido en el lado económico, a seguir luchando, estimado, a seguir luchando. Tengo como ejemplo a mi propio hermano que por ahí se produjo, digamos, una cesación en su contrato de trabajo y sin embargo el hombre ahí ya está buscando, está
viendo posibilidades, generando nuevas actividades profesionales en el sentido de lo que él ya ha desarrollado por más de 20 años y fíjense que le ha ido bien. Lo que significa que esta frase de que las crisis son momentos de oportunidad es muy cierta. Ya ven, de un día para otro le dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llega tu contrato de trabajo porque la empresa no puede continuar. Y después de 20 años, y sin embargo, rápidamente mueve contactos, hace, conversa, sigue, ofrece servicios y ya está ahí laborando nuevamente. ¿Ah? Entonces, bueno, por ahí me habían prestado en alguna oportunidad algún librito que se refiere a esto. Acá está. Si alguien lo quiere leer, yo lo leí, no es para el área nuestra, pero no sirve. Mira, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. ¿Ah? ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? En el fondo, fíjense que es la nada, así que lo pueden leer ahí en una tardecita. Eh, lo que busca el libro, a través de experimentos de orden biológico que se han hecho, es demostrar que efectivamente nosotros tenemos una capacidad natural para adaptarnos a los cambios, pero a su vez que tenemos la capacidad, tenemos también ciertos miedos. Y esos miedos a veces nos impiden avanzar, nos bloquean. ¿Mm? Ya estamos tan acostumbrados a esta famosa zona de confort que nos cuesta salir de allí. ¿Mm? Así que a tenerlo presente, las oportunidades están, se puede salir adelante. Me imagino que ustedes tienen muchas ideas, emprendimiento, y eso tiene que darles el valor ahora de ir, y bueno, como decía por ahí otro antiguo de estos del marketing, eh, que el cielo es el límite. Un libro viejo también parece que era Ogmandino, se llamaba, parece el autor. También un poco la idea gringa del éxito, pero que encubre también algo que podemos hacer todos, ¿no? Que es no sentirnos derrotados, sentir que efectivamente la dificultad existe, es una realidad y eso hay que enfrentarlo, pero luego empezar a pensar cómo aprovecho el espacio que me da esta crisis para ir adelante. ¿Mm? Así que éxito. Un buen estudiante en ese sentido tiene y sabe aprovechar esto. Bueno, han recibido parte del material, que es un material medianamente simple, ¿ah? No es algo muy complejo, pero eh, ¿qué quiero, digamos, ustedes ya lo leyeron y tienen 6 cursos de Derecho Civil en el cuerpo, así que perfectamente entienden hacia dónde va, ¿cierto? Durante todos estos años de estudios de Derecho Civil, ustedes fueron complementando al menos siempre 2 áreas, ¿cierto? Siempre fueron conversando de un tema, pero ese tema llevaba a otro, ¿no? Y procesal les sirvió para comprender muchas acciones del orden civil y constitucional les sirvió para entender algunos aspectos del derecho administrativo y por otro lado también el derecho civil comenzaron a verlo siempre también desde una arista constitucional. Por tanto, el fenómeno que ahí está titulado como la constitucionalización del derecho civil, no es un fenómeno reciente. Ahora, si uno lo mira en términos de años, obviamente que sí, porque esto no, al menos en lo nuestro, en Chile, no llevará los años que lleva la constitución del 80. Yo creo que antes eh, no soy quien para decir, mira, sí existía, pero al menos lo que uno visualiza en algunos libros que existieron por allí, creo que hay uno que se llama así precisamente, y algunos artículos, y por supuesto incluso más de desarrollo constitucional que de derecho civil, empezaron a ver que efectivamente, incluso desde la misma jurisprudencia, empiezan a surgir estas pequeñas islas que empiezan a mostrar que efectivamente
podemos llegar a interpretar, como siempre, la interpretación, una actividad tan relevante en el mundo jurídico, puede recibir cierta armonía, cierta integración. Tomar el derecho civil, pero verlo a la luz de la Constitución. Porque claro, si uno se plantea, vamos a estudios viejos en este sentido, esta famosa, que ustedes la conocen, la pirámide de Kelsen, ¿cierto? En cuyo vértice está la Constitución y luego están los distintos estratos normativos, ¿cierto? Leyes que interpretan la Constitución, leyes que reforman la Constitución, leyes orgánico-constitucionales, leyes de quórum calificados, leyes ordinarias, contratos, sentencias. ¿Y por qué? Porque en el fondo, bajo el principio de la supremacía constitucional, la Constitución atraviesa verticalmente todos los estatutos normativos, ¿cierto? Por eso es tan importante también el proceso a puertas del cual nos encontramos, ¿cierto? Se supone que vamos a tener un plebiscito que va a hacer decidir a la población chilena si quiere una nueva constitución o si quiere mantener la ya existente. Pero ¿por qué se vuelve un tema país? ¿Por qué se vuelve un tema fundamental? Porque obviamente la Constitución, que es el marco en el cual todos nos movemos normativamente, influye. Entonces, esa cualidad, esa característica y ese principio, porque puede verse de distintos ámbitos, claramente parecía tiempos más pretéritos que no era correcto tocar a la Constitución cuando se interpretaba una norma de orden inferior. Era como decir, la ley ordinaria no puede mirar para arriba, como cuando a los niños antes les decían, cuando venía la sanción uno tenía que agachar la cabeza y ni se le podía ocurrir mirar a la autoridad. Creo que no era mi tiempo tampoco, esto es mucho más antiguo, pero claramente, eso, de alguna manera, esa cultura se tradujo en la interpretación siempre lineal. Era muy horizontal. Podíamos interpretar por medio de la propia ley, un poco siguiendo el artículo 22 en su inciso primero y segundo, o por medio de otras leyes, pero siempre que estuvieran en el mismo rango, no hacia arriba, no hacia la Constitución, hasta que finalmente esa tendencia se rompe y se empieza a decir no, porque hay muchas instituciones que están en el amparo de la Constitución, del cual el Código Civil, en el caso nuestro, no es más que una explicitación del principio, de la regla, de la institución, ¿cierto? Si uno pudiese pensar que partiendo por lo básico en el artículo primero de la Constitución está que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto, si hablamos del Código Civil o el Código Civil se refiere a la familia, la ley de matrimonio civil se refieren a la familia, tiene que hacerlo en el contexto constitucional. No puede abrirse más allá, ni puede restringirse. ¿Por qué? Porque el marco en el cual se mueve ese concepto de familia es un concepto constitucional. Bueno, así que solo eso fue para ilustrar un poco la importancia que tiene el que nosotros nos evoquemos en nuestra primera o segunda clase a analizar estos aspectos de la Constitución que han venido a informar, a rodear las interpretaciones del orden civil. Y por eso recibieron allí una listita de algunas situaciones que son claramente, yo le puse ahí como título, cuestionamientos del orden civil constitucional, ¿no? El primero de ellos dice, ¿cuáles serían los fundamentos jurídicos constitucionales para negar la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo? Partimos de ahí porque el artículo primero se refiere, ¿cierto?, en primer lugar a eso, a la familia. La familia es el núcleo fundamental. Entonces, claramente, nosotros ya hemos, en los cursos anteriores, revisado el artículo primero de la ley 19.947, que se refiere también a esto,
¿Ah? La familia, repite, la idea es el núcleo fundamental de la sociedad, pero señala que el matrimonio es una de las posibles causas de la familia. ¿Ah? La base principal, o a lo mejor la causa principal de la formación de la familia es el matrimonio, pero como siempre, y lo hemos dicho cuando nos ha tocado el ramo de derecho de familia, esto hay que irlo mirando ya con cierta distancia. Aquí los números se imponen porque los números representan realidad. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Y lo digo siempre en derecho familiar. El número de personas que están unidas por el vínculo matrimonial es un número que va en descendencia. Si en los años 90 se casaban en el promedio más o menos de edad de los 18 hasta los 35 por allí, se casaban un promedio de 110.000 personas, por decirlo así, si mal no recuerdo, por ahí está la cifra. En la actualidad se casan en promedio unas 54.000, más o menos, 50, debe estar por allí, al menos a datos del año 2018-2019, que eran más o menos del orden de las 54.000 personas, el mismo rango etario. Entonces uno dice, la cantidad de personas que contraen matrimonio es mucho menor, o sea, ya es más de la mitad de las personas que no contraen el vínculo. Y no es que yo esté defendiendo la decadencia del matrimonio, lejos estoy de hacer una afirmación como esa. Lo que estoy diciendo es simplemente que para la sociedad dejó de ser una institución vital. ¿Por qué? No lo sabemos. Al menos en lo personal no tengo, digamos, cómo responderle, porque tendría que tener una investigación en la mano que dijeran, mire, en realidad el 30% de las personas opinan que el matrimonio está lo cual cosa. ¿Ah? Y por eso no se casan. ¿Mm? Si es que si esas investigaciones están, bueno, habrá que acceder a ellas. ¿Qué razón lleva a las personas a no contraer matrimonio? ¿No creen en la institución? ¿Se acabó el amor? ¿Ah? ¿Qué sería lo triste? ¿Ah? Que el amor hubiese desaparecido como una emoción, como un sentimiento social que obviamente lleva a las personas a no tener ningún tipo de vinculación. ¿Será que el matrimonio es muy engorroso y la población nueva es una población que no quiere complicaciones? Y desde esa perspectiva, entonces, estamos frente a una institución que no satisface los intereses sociales. Yo diría, más de la mitad, no menos, más de la mitad de la población tiene menos de 49 años. Se calcula que las personas menores a 49 años deben andar en el rango de los 10 millones, puede ser. En una cifra que va seguramente a moverse hacia el otro bando, ¿cierto? Se va a mover seguramente con los años. Se dice que la población de Chile está envejeciendo. Así que seguramente este número se va a ir moviendo entre las personas mayores, van a ir aumentando. Pero, ¿por qué lo digo en este instante? Porque en ese grupo de 40 están las personas que se casan. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esta población que no quiere contraer el matrimonio? ¿Mm? Elementos que hay que investigar de todas maneras. ¿Mm? Razones que nos llevan. Y entonces, dentro de esto, ¿ah? Tenemos que decir que si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es una idea que se mantiene dentro del grupo humano social. Pero de allí a que el matrimonio sea la causa principal de la familia, es algo que está en evolución. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. ¿Mm? Y en esto viene a irrumpir entonces el matrimonio igualitario. Hay un proyecto de ley en el Congreso, hay dos sentencias dadas del Tribunal Constitucional, varios pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones, vía recursos de protección. Y fíjese las dos instituciones que he mencionado. He mencionado el Tribunal Constitucional, que primero rechazó la inconstitucionalidad del 102, cuando tres matrimonios igualitarios celebrados en el extranjero pretendieron inscribirse en Chile, y el tribunal dijo no, y el matrimonio es netamente constitucional.
Sin embargo, allí, estamos hablando de la sentencia, no sé si se la acompañé, espero que sí, del tribunal señaló allí en 5 votos que hacían el fallo, que obviamente el 102 no lo era, no era inconstitucional. 4 votos del fallo dijeron que si bien consideraban que el 102 no era inconstitucional, daban una tarea al legislador de decir, bueno, pero esto hay que modificarlo. ¿Mm? Y un voto que estuvo a favor del matrimonio inconstitucional, que era el 102 inconstitucional, que fue del voto del ministro Bodanovich, que valga decir la curiosidad que era el ministro más antiguo que tenía en ese entonces el tribunal, lo que llama la atención un poco, porque a lo mejor la persona, no sé si hay más años, no tendría cómo decirlo eso, pero sí, que tenía a lo mejor más experiencia, señala dentro del Tribunal Constitucional en ese periodo. Decía, bueno, sí, es inconstitucional. ¿Mm? Esos argumentos son bastante del orden de las garantías constitucionales, la libertad y la igualdad, ¿cierto? Que son las primeras expresiones que utiliza nuestra Constitución en el artículo primero. ¿Eh? Las personas nacen libres e iguales. Entonces, ¿nacemos libres e iguales? Si nacemos libres, quiere decir que todos podemos efectivamente ejecutar aquellas acciones que nuestra conciencia nos permite, obviamente, con los límites que da el ordenamiento. Pero también tenemos igualdad, es decir, podemos acceder a los mismos derechos que cualquier persona. ¿Mm? Entonces, eso era lo que se alegaba en estos recursos de inconstitucionalidad en cuanto a que efectivamente, si el derecho al matrimonio es un derecho que tienen todas las personas porque son todas iguales, ¿por qué razón no se reconoce el matrimonio igualitario? Finalmente esa acción no prosperó, como tampoco prosperó la segunda, que fue la que se intentó por 2 mamás que buscaban que se reconociera como hijo de ambas mamás a un matrimonio celebrado en España por 2 mujeres. También el tribunal dijo no, que no prospera en este caso entonces la acción de inconstitucionalidad. Y por otro lado están los recursos de protección, que efectivamente también han aludido a matrimonio igualitario, en el sentido de que, alegando contra el registro civil, efectivamente se plantea que la negativa a inscribir atenta contra la libertad, contra la igualdad, contra el honor, contra la familia que protege la Constitución. Por eso en este juego que hemos conversado, uno se puede dar cuenta que sube y baja desde la legislación ordinaria, Código Civil, Ley de Matrimonio Civil, Ley de Registro Civil, y sube rápidamente a la Constitución. Baja a la institución, por ejemplo, matrimonio, filiación, y luego sube a la Constitución por la libertad, la igualdad, la protección a la honra, a la integridad física y psíquica, mejor en este caso, bueno, está planteada como integridad, pero la integridad psíquica de la persona. ¿Cuánto me violenta el ordenamiento jurídico cuando no me permite a mí ejecutar un acto en el que se supone que somos todos iguales? Bueno, curiosidades que se han transformado en derechos exigibles y ahí está la discusión todavía planteada en la judicatura. En algún minuto seguramente esto se va a modificar a medida que también se vayan modificando. Yo aquí creo en el efecto sociológico que produce la composición del tribunal. Mientras si los tribunales tienen ciertas líneas que son de pensamiento más apegados al concepto de familia tradicional que se basa en el matrimonio, por supuesto que sus sentencias van a reflejar eso. Tampoco sé si se han hecho estudios sobre la conducta del juez, algo que es muy propio del realismo jurídico en el sistema anglosajón, donde
la sentencia tiene nombre y apellido, ¿cierto? Entonces, porque el juez efectivamente enfoca el derecho y crea el derecho a partir de la sentencia y esa sentencia tiene nombre. El fallo del juez X. Bien. Otro tema que nos tenía ahí también convocado decía, ¿qué principios, atributos y restricciones consagra nuestra Constitución en relación con la propiedad? ¿Y qué es lo que dice el Código Civil respecto al dominio? ¿Ven? Aquí, por ejemplo, nosotros decíamos Código Civil, propiedad, porque tenemos un 582 que la define, pero rápidamente subimos a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución la protege. Tenemos una protección en el Código Civil, ¿cuál? La acción reivindicatoria, pero está en el mismo rango, ¿cierto? Código Civil que tiene por un lado la propiedad y por otro lado la acción reivindicatoria. Pero tenemos mecanismos mucho más poderosos en la Constitución para protegerlo, porque tenemos la garantía constitucional, que primero se supone es anterior al propio texto constitucional, y por otro lado tenemos el amparo constitucional a esa propiedad, el famoso recurso de protección, que uno podría decir un sinnúmero de acciones de protección se basan precisamente en la vulneración del derecho de propiedad. Bueno, estamos discutiendo precisamente el 10%, que ahora ya es ley, así que ahora ya no se discute, y precisamente una de los argumentos que se dio en el momento de la discusión era si los fondos son nuestros, son de nuestra propiedad, ¿por qué nosotros no podemos acceder? Entonces, si se dan cuenta, el derecho civil, a través de su institución 582 y 583, comienza efectivamente a establecer, y estamos todos claros, que existe el derecho de dominio, el que nos permite la facultad de usar, gozar y disponer de la propiedad. Pero la Constitución, al consagrarlo, lo refuerza en tal medida que ningún juez se podría sustraer, aún en su sentencia dictada en primera instancia en base a leyes de rango ordinario, no subir a la Constitución para decir, en su fallo, por ejemplo, que es deber del ordenamiento jurídico proteger la propiedad en la acción reivindicatoria, porque inclusive tiene un amparo constitucional. El juez puede ir ya integrando sus normas. Si ustedes se fijan, esta es la forma más habitual que menciona don Hernán Corral en el artículo que está publicado acerca de, y que ustedes tienen ahí el material acerca de la constitucionalización del derecho civil. Claramente, para algunos lo ideal sería que el legislador dictara una ley. Yo siento, a propósito de lo que conversé en algún minuto, que no todo tiene que ser ley. Los tribunales, a pesar de que la sentencia que se dictó respecto del rechazo a un recurso de protección por alguien que pretendía inscribir un niño a nombre de dos mamás, que era un caso diferente de los discutidos semanas anteriores, porque el otro fue a través de un juicio de filiación y este fue a través de un recurso de protección, entonces eran figuras diferentes. Pero uno de los argumentos que señalaba uno de los abogados, creo que tenía aquí el documento, pero parece que ya lo... Acá está. Me tomo mi agüita. Uno de los argumentos que daba, esto salió, parece que no sé si lo conversamos la semana pasada, había salido en el Mercurio del miércoles 22 de julio. El Mercurio miente. ¿Se acuerdan? La famosa frase allá en la Universidad Católica del año 68. ¿Qué mejor año que el 68? Digo yo. Una cosa fabulosa. Puros próceres nacieron ese año. Decía uno de los abogados, decía, la Corte Suprema ha emitido una sentencia con sólidos fundamentos que, partiendo de la base de que no rechaza dicha posibilidad, entiende que la acción de la judicatura tiene que estar asentada en normas expresas, que no es posible soslayar a través de una interpretación progresiva. Uno podría estar o no de acuerdo con esto, porque obviamente que la Corte Suprema ha dictado sentencias en las que efectivamente no hay norma expresa. Y lo ha hecho porque obviamente la evolución del derecho permite ya hacer la interpretación, y el caso más emblemático son el daño moral allá
en sede contractual, dos sentencias de los años 94, 95, por ahí, y también se podría mencionar el derecho de opción entre responsabilidad contractual y otro contractual, que en sentencia marzo 2016, que efectivamente se refiere también a ese punto y crea un derecho de opción que si usted lo busca en las normas de responsabilidad contractual y otro contractual no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. No hay norma expresa, como señala el abogado. Y no habiendo norma expresa, ¿por qué entonces la Corte va a generar un derecho de opción? Porque hay una necesidad a veces de crear el derecho y lo crea. Bueno, acá ha habido discusión al respecto. Es cierto que uno podría decir, no todo puede entregar, es grande la responsabilidad de entregarle a una corte modificar, porque imagínense que la corte dice que sí, al otro día se plaga inmediatamente de acciones en el mismo sentido. Es como si la Suprema acogiera el recurso de protección respecto del retiro de fondos que pidió la profesora allá en una Corte del Norte. Si la sentencia se confirmara, porque la Corte de Apelaciones ya lo concedió, o sea, ya hay un primer paso. Si la Corte confirmara, le aseguro que todo el mundo se olvida el 10% y se va derechamente por recurso de protección. ¿Ven? Basado en qué? En la propiedad. Tema muy interesante. Tercero, ¿quién es el sujeto responsable ante una eventual violación a esta garantía constitucional? ¿Cuál? La del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿El Estado o la persona o empresa a quien afecta directamente este derecho? ¿Es responsabilidad extracontractual si se viola esta garantía? Estas son materias del mundo futuro, pero hay elementos que son hoy día del presente. Por ejemplo, el derecho real que hay en relación con protección al medio ambiente. Hay una ley orgánica de bases del medio ambiente. Hay ya una jurisprudencia. Yo no soy un experto en la materia, pero hay ya jurisprudencia que se basa o expresa que en el caso del medio ambiente el titular es toda la sociedad, como si fuera una acción popular, ¿cierto? Entonces uno viene o va entendiendo que aquí estamos frente a normas que nacen desde el ámbito privado, como son la norma de responsabilidad contractual y la extracontractual, pero suben a la Constitución cuando se trata de un daño que afecta como sujeto activo de la acción, es decir, como el sujeto que ha padecido el daño a toda la comunidad. Lo que pasa ahí por ejemplo, en Ventanas, respecto de la refinería y esta chimenea que está todo el año lanzando ciertos gases que tienen metales, que tienen algunos tipos de contaminantes y la población cercana a Quinteros, incluso, no me acuerdo cómo se llamaba la localidad. ¿Ven? Ahí es un error, porque uno debería recordarlo bien para saber quién es el sujeto afectado. Puchuncaví, puede ser, ¿no? Bueno, me declaro un muy mal alumno ahí, ¿no? ¿Qué se observa en eso entonces? Se observa que efectivamente normas que son del rango de la responsabilidad por daños necesariamente tienen que subir a la Constitución cuando el sujeto involucrado precisamente ya no es, como dicen ahí las normas de responsabilidad extracontractual, solo la víctima o el tenedor de la cosa o el que recibiere provecho. Aquí es una comunidad. O sea, el sujeto activo en el fondo no se puede configurar a la luz del Código Civil, pero el daño y la responsabilidad sí se pueden configurar a partir de esta figura civil. Entonces, así, en la interacción de ambas normas, el juez puede ir alcanzando una forma de constitucionalización. 4. De acuerdo al 707 del Código Civil sobre la prueba del dolo, ¿qué garantía constitucional podría relacionarse y por qué? Bueno, me imagino que ustedes ya se fueron todos allí precisamente a la presunción de inocencia, la imposibilidad entonces de presumir la responsabilidad penal de los imputados, el que no se puede castigar una pena, o sea, no se puede castigar un delito con una pena, sino que ésta ya exista antes de haberse cometido la figura. Todos estos principios que son antes se llamaba indubio pro reo, no sé cómo le llamarán los penalistas ahora, dado que la expresión reo se ha ido modificando. Pero son las formas de favorecer
la presunción de inocencia. Las personas mantienen su inocencia hasta el momento en que efectivamente una sentencia firme y ejecutoria establece su responsabilidad. Pues en el Código Civil esto se plantea desde la perspectiva de la actuación de los sujetos. El sujeto adquiere el dominio, el sujeto realiza acciones y las hace de buena fe. Quien pretenda demostrar lo contrario va a tener que probarlo, ¿cierto? El 707 precisamente refiere este punto. Quien pretenda de alguna manera probar que alguien ha actuado dolosamente, imputar que alguien ha actuado dolosamente, va a tener que probarlo. ¿Bien? Bueno, así que bueno, ahí ustedes pueden ir dándose cuenta que incluso en materia civil, si tuvieran un problema, por ejemplo, contractual o en materia de posesión, saben perfectamente que no pueden imputar dolo a la contraparte si es que no tienen una prueba que les permita construir dicha imputación. ¿Ah? Porque siempre se presume que las personas actúan de buena fe. Quinto, ¿es la salud un bien que se garantiza a todas las personas? El usar ese dinero para garantizar la salud de otro no transgrediría el derecho de propiedad y el dominio del titular sobre este bien. Esto era un tema porque ustedes saben que en el ambiente que estamos viviendo en términos de discusión, de debates legislativos, están obviamente todo el sistema de seguridad social. Y dentro de los proyectos que hubo en algún minuto, o de las ideas, era de utilizar o de crear fondos solidarios, ¿cierto? Fondos en los que todos tuviéramos un seguro que nos permitiría estar protegidos frente a la salud, pero también todos estamos aportando a la vez a un colectivo que es aquellos que en verdad no pueden generar los recursos. Pasa, por ejemplo, con las personas de la tercera edad. Se han postulado algunos proyectos que buscan decir qué pasa si los más jóvenes, con su cotización, aportan a los más viejitos que ya no tienen la capacidad. Entonces muchas personas a veces dicen, no, porque este dinero es mío, así que yo tengo que ocuparlo, basado en qué, en la propiedad. Y recuerden que la propiedad nuestra es facultad de usar, gozar y disponer arbitrariamente, dice el 582. Uno podría decir, ¿qué más fuerte la expresión? ¿Cierto? Cuando se analiza el 582 siempre se dice que es una definición de orden analítico porque es una sumativa de facultades, pero está inserta dentro de las definiciones que no se acercaban al plano de la definición social de la propiedad. Hoy día, por constitución, nosotros tenemos límite, por ejemplo, la función social, ¿cierto? Pero la función social está descrita por el constituyente en el propio artículo 19, número 24. Las limitaciones que deriven de su función social, y ahí menos la seguridad, la utilidad, la salubridad y otras limitantes. Bueno, aquí el punto sería, ¿por qué tengo que ser solidario? Y otros dirán, es que debemos serlo. Es un tema que obviamente yo diría que es una de las encrucijadas, Código Civil, Constitución, de las más duras que hay, ¿cierto? Porque este sentido de la propiedad tan férreo, tan de utilización de goce arbitrario, versus una limitación de orden social que pueda poner la Constitución, enfrenta. Seguramente en la discusión constitucional que se produzca, sea para reformar o para llevar a cabo una nueva constitución, este tema va a ser un tema muy discutido. Mientras tanto, los recursos de protección se sigue hablando de propiedad, del uso de esa propiedad y de los límites de esa propiedad. Sexto, en relación con el artículo 19, número 1 de la Constitución, sobre la integridad física y psíquica de las personas. En caso de ser vulnerado este derecho fundamental, ¿podríamos esperar que este tipo de daño podríamos reparar, este tipo de daño en sede extracontractual? Específicamente, ¿es posible reparar a través de una indemnización por daño moral? Ahí está lo que estábamos conversando, ¿se fijan?
Cuando uno analiza el tema de la reparación de la integridad física y psíquica de las personas, siempre va a tocar el patrimonio de otro. ¿Mm? Y por lo tanto, como va a tocar el patrimonio del otro, el otro va a discutir hasta qué punto eh, realmente se está produciendo una reparación. Por ejemplo, algún grado de discusión se generó en estos días a propósito de que un animador de televisión cortó el pelo de la persona en un programa que se daba, entiendo, en vivo. Entonces hay una demanda por daños, ¿cierto? Una demanda por daños y perjuicios en contra del animador. Entonces, la discusión que se produjo por ahí con algunos abogados, uno dice, bueno, pero parece exagerado que cobre una cantidad de tantos millones de pesos. Y otros dicen, bueno, pero tienes que analizar lo que significa en el patrimonio que tiene el demandado. ¿Ah? Entonces, el demandado parece que gana una cantidad importante de sueldo. Y entonces dice, bueno, esto es lo que yo estoy pidiendo, no es ningún ataque directo al patrimonio, porque con lo que la persona recibe como ingresos es más que suficiente para pagar una indemnización. Entonces, cuando uno analiza las normas sobre reparación del daño, se va al Código Civil y el Código Civil establece siempre que para hacer una reparación en sede contractual tiene que haber un nexo causal. Y ese nexo causal, que ustedes lo conocen muy bien, precisamente exige que el daño sea una consecuencia directa del actuar culposo o doloso del agente causante. Entonces, ¿por qué yo debería incorporar otros elementos ajenos a esa relación directa? Todo lo demás son elementos indirectos, no directos. Pero si uno se va a la Constitución, multiplica de inmediato el daño, porque dice, es que no estamos reparando solo aquellos perjuicios que son una consecuencia directa e inmediata, sino que estamos reparando el perjuicio integral y dentro de él está no solo lo patrimonial, sino también lo moral. Entonces, claro, uno en la integridad, aquí en el Código Civil desciende al nexo causal y para ir a la reparación integral sube a la Constitución. Entonces el juez, cuando dicte sentencia, va a decir, sí, en efecto, puede ser que a lo mejor la persona haya experimentado un daño de 2 o 3 o 4 X pesos, pero también hay un daño de afectación emocional y la Constitución protege la integridad física y psíquica del individuo. Por lo tanto, yo juez también debo hacerme cargo de esa integridad física y psíquica y va a ordenar también que se indemnice. Entonces, plano civil, subo a la Constitución. ¿Ven? Y así logro integrar ambas instituciones. Sigamos analizando ahí algunos casillos más. Respecto también de la responsabilidad por daño, dice el derecho a la integridad física y psíquica de el principal ya lo habíamos visto, es necesario modificar las normas para así unificar criterios. 8. Dice la irretroactividad del artículo 22, número 1 de la ley de efecto retroactivo. ¿Tiene un carácter constitucional? Este es un clásico. Lo estudié yo 1000 años atrás. Ustedes saben que yo soy de la época de Bello, más o menos. Así es el nivel de... Me mantengo como un Dorian Gray, nomás. Me veo así, pero en verdad fui compañero de Andrés Bello. Ay, ay, ay. Bueno, el punto es que el artículo 22, si ustedes dicen, cuando la frase clásica, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Eso es muy relevante, sobre todo en estos días en que ha existido una abundante cambios legislativos y muchos contratos están ahí sujetos a estos vaivenes en las modificaciones legislativas. Entonces, por ahí, no sé si lo alcanzamos a comentar o lo comentamos ahora, pero se había introducido un proyecto de ley al Congreso para llevar un nuevo artículo 1546 que introducía en el código la famosa teoría de la imprevisión. Tema complejo, porque
Ustedes saben y recordarán que la teoría de la imprevisión de alguna manera altera el efecto de los contratos, ¿cierto? Porque las personas que celebran un contrato, según el 1545, es una ley para las partes, ¿ah? Y esa ley obliga inclusive al juez, así se ha dicho, ¿cierto? De manera que esta teoría de la imprevisión rompe un poquito, porque según el 1545, ¿ah? Efectivamente los contratos no podrán invalidarse sino por consentimiento mutuo o por causas legales, ¿cierto? Y en este caso estaríamos frente a una alteración, dado que se produjo un desequilibrio económico importante, a un desequilibrio, diríamos, notable, un poco parecido a la lesión, ¿ah? En el contrato. ¿Ah? Las condiciones que se tuvieron en vista al momento de celebrar variaron en tal forma que hoy día una de las partes no es que no pueda cumplir, porque sería un caso fortuito, sino que se le hace más oneroso cumplir. Y la teoría de la imprevisión se introduciría como manera de restablecer ese equilibrio que debía tener el contrato, dándole facultad al juez para hacer esa modificación. Por supuesto que eso es totalmente transgresor del efecto relativo, de la ley del contrato, ¿ah? Que en el fondo afectan potentemente al contrato, pues esa ley hasta el momento yo sé que está todavía allí. Yo creo que no va a prosperar. Pero ¿saben por qué no va a prosperar? O perdió interés, porque muchas de las voces de los juristas entendidos rápidamente trajeron a colación este artículo. Dijeron, si hay una modificación, esa modificación va a regir para los contratos que se celebren de ahí hacia adelante, porque los contratos que están celebrados de ahí hacia atrás rigen todos el artículo 22, es decir, la ley vigente al tiempo de su celebración. Señor, teoría de la imprevisión, muy bonita, muy fabulosa, pero eso regirá para los contratos celebrados en el futuro. Los contratos que están celebrados hoy día no pueden ser modificados a través de esa norma. Bueno, la pregunta es si este artículo 22, que dice que efectivamente la ley vigente al tiempo de su celebración es la que se entiende incorporada, es un rango legal. Código Civil, ley de efecto retroactivo. Dos leyes ordinarias. ¿Cómo hacemos para que quede protegido esto de que la ley del contrato, la ley que efectivamente bajo la cual se celebró el contrato quede amarrada a ese contrato y lo siga al futuro sin importar los cambios que se produzcan? A través del siguiente razonamiento, que es un poco la teoría de la intangibilidad de los contratos, ¿cierto? El contrato produce derechos y obligaciones. Los contratos que producen derechos y obligaciones, que es el efecto del contrato, sabemos que los derechos son cosas en el concepto del código. ¿Y qué tipo de cosas? Son cosas incorporales, ¿cierto? Por lo tanto, cuando el contrato se celebra, surgen derechos y obligaciones para las partes y esos derechos son cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas incorporales. Y ahí viene el artículo 583, nos dice que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad sobre derechos. ¿Y qué dice la Constitución en el artículo 19, número 24? Que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. O sea, claramente este principio tiene un resorte constitucional y por lo tanto, por eso está el tema de las ISAPRES, ¿cierto? Cuando modifican el valor, ¿cuál es la razón que lleva a muchos abogados a intentar estos recursos de protección? Decir, bueno, estás modificando unilateralmente el contrato y se supone que este contrato se tiene que modificar por voluntad de ambos, de manera recíproca. Si así no lo hacemos, tú me estás vulnerando mi propiedad sobre el contrato, que en el fondo no es sobre el contrato, sino que es sobre los derechos que emanan del contrato. Y bueno, la Corte acoge y ordena restablecer el imperio del derecho. ¿Ven? Y entonces así tenemos constitucionalidad de esa irretroactividad también en materia de derechos
vinculando Constitución con leyes ordinarias como Código Civil y ley de efecto retroactivo. Otro ejemplo, y ya para ir casi terminando, el 9, las libertades de contratar, de testar, de criar y educar a los hijos, de unirse en matrimonio, en acuerdo civil, ¿se corresponden con la Constitución? El tema de la libertad se está volviendo un tema complejo en los últimos días. Yo lo conversaba con un colega hace poco y la conclusión a la que llegábamos era que efectivamente las libertades pareciera que están disminuyendo, pero están disminuyendo porque los derechos individuales se están exacerbando. ¿Mm? ¿Qué queremos decir esto? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de la libertad, por ejemplo, de expresión, la libertad de expresión se va reduciendo porque efectivamente las alusiones que se dicen hoy día pueden suscitar afectación de derechos individuales. Creo haberlo leído esta mañana, en algo que es un tema fuerte, no sé si lo irá a comentar después, porque como ahora todo es en foro, pero estaba publicado, y parece que es una psicóloga, ¿ah? Y entonces ella decía, ¿podemos ser tolerantes con la intolerancia? Por ejemplo, mencionaban que una escritora, solo tomo lo que dice ella, ¿no? Así que no estoy claro a qué hace la referencia. Pero parece que es un artículo que se publicó en Estados Unidos. Y entonces la escritora había, digamos, construido una novela en la que ella era voz de una persona de raza negra dentro de su novela. Y como escritora desarrolló el personaje a través. Entonces resulta que otra escritora de raza negra le dijo que eso era un acto como de audacia, ¿ah? Porque ella no era de raza negra, así que ella no podía escribir de raza sobre la voz de una mujer de raza negra. Y la escritora modificó la novela. Entonces ella dice, es una escritora, crea fantasías. ¿Cómo puede ella, desde su perspectiva, decir, bueno, si yo estoy creando un personaje, simplemente puedo ser mujer, puedo ser hombre, puedo ser viejito, puedo ser niño? Esto tendríamos que decir que, por ejemplo, nadie podría escribir un cuento infantil porque no es niño. Bueno, entonces, ella dice, ¿hasta dónde uno debe tolerar la opinión del otro, sin ser transgredido en la libertad de expresión que tengo? ¿Mm? Interesante, porque obviamente eso nos va enfocando en términos de las libertades de contratar. ¿Puedo celebrar todo tipo de contratos? Se ha suscitado, por ejemplo, problemas en la Corte con el contrato para acceder a un ISAPRE. Hoy día nosotros, si queremos contratar un ISAPRE, lo primero, sabemos todos que no podemos tener una enfermedad preexistente porque esa es una traba para celebrar. Por ahí han existido algunas acciones de protección que han dicho que este se trata de un contrato que excede a la libertad contractual y por lo tanto debe darse la posibilidad de que accedan a la ISAPRE ciertas personas. No recuerdo el fallo en este minuto, pero eso es un tema y se ha discutido. La libertad de testar. ¿De qué libertad de testar me están hablando? Si por los que vimos sucesor el semestre pasado sabemos que la libertad es nula. ¿Eh? ¿En qué sentido? Que solo podrían testar las personas que no tengan cónyuge, que no tengan conviviente civil, que no tengan ascendientes y que no tengan hijos. O sea, las personas bastante solas en ese sentido, ¿cierto? Son las únicas que tendrían libertad para testar. A lo mejor con el tiempo esto se da, ya que la gente no se casa, ya que la gente no tiene hijos, ya que la gente no tiene conviviente civil. Es probable entonces que termine recién el derecho sucesorio de 1857 configurándose allá como en el 2050.
De lo contrario, es una demostración de que en Chile no se puede testar libremente. Lo dice don Ramón Domínguez en su libro, aquí en la primera parte, cuando él habla de los vaivenes que tiene eh, la autonomía de la voluntad. ¿Ah? Hay tiempos en que se es más libre y hay tiempos en los que se es menos libres. ¿Ah? Es interesante porque obviamente que nosotros estamos en un tiempo en el que yo siento que las libertades están en crisis. ¿Ah? No sabemos si están en crisis porque están aumentando las libertades o estamos en crisis porque están disminuyendo las libertades. ¿Mm? Las experiencias económicas y políticas de los últimos años con la reaparición bajo nuevas formas de las ideas liberales demuestran que las críticas ya tradicionales a la autonomía privada, derivadas esencialmente de la penetración de la intervención estatista en el ámbito económico, al dar por cierta y definitiva una desaparición de la regulación privada en los propios intereses, eran históricamente demasiado apresuradas, como pueden serlo también aquellas tesis actuales que ven como definitivo el triunfo de las concepciones individualistas y liberales. Por lo demás, como muchos han anotado, si el poder creador es de la ley que permite la acción de la voluntad, no se puede explicar cómo, para aplicar la sanción frente al incumplimiento del negocio o incluso a su malformación, haya de intervenir la voluntad individual a través del ejercicio de la respectiva acción de nulidad. En el fondo, está diciendo aquí el conflicto. Estamos frente a no sé, un reforzamiento de las ideas individualistas o en verdad tenemos un espacio más amplio del Estado. Yo pienso que pasamos por un periodo de regulación. De hecho, el derecho regulatorio ha ido ganando espacio. ¿Por qué? Porque el derecho regulatorio es la fuerza que le da la ley al legislador para intervenir en actividades privadas. ¿Ah? Por ejemplo, el ejercicio de las sanitarias, el ejercicio de los mercados financieros, las superintendencias en seguridad social, en AFP, en educación, demuestran que el ámbito privado está teniendo un ente observador y regulador que es que viene del ámbito del derecho público. Así que las libertades, en verdad, podríamos decir, están disminuyendo. Se puede ser medianamente libre dentro de un rango que es lo que ordena la ley. ¿Mm? ¿Para qué decir lo de criar y educar a los hijos? ¿Cierto? Eso también ha experimentado desde un padre, una potestad paterna, que tenía la autoridad sobre el cónyuge y la autoridad también sobre los niños, se pasó a una situación, como dice Carmen Domínguez, ya de contractualización del matrimonio y también un poco el derecho familiar, donde se permite ciertas libertades, pero libertades que además también se han ido individualizando. Antes, cuando uno hablaba en el Código Civil, decía que la familia efectivamente era un grupo humano cuyo interés era colectivo. Hoy día, dada la libertad que tienen los individuos, se mira el bien de cada uno de sus componentes por separado. Por eso es posible que hoy día a los padres se les pueda, por ejemplo, quitar a los hijos basado en el interés superior de los niños. Ya no es el colectivo familiar, sino que es el interés superior de los niños. Ahí don Cristian Lepín tiene un artículo donde publica todos los nuevos principios del derecho de familia a la luz de la Constitución. ¿Mm? Bueno, el 10 decía es posible pedir la devolución de los fondos de la cuenta de capitalización individual alegando derecho a propiedad. Es lo que han hecho ya algunas personas, algunas cortes han dicho que no. Tenemos una que ya ha dicho que sí en el norte y ahora esto está en la Suprema. Veamos qué dice la Suprema. Seguramente lo van a estudiar mucho antes de dar un fallo final. ¿Mm? ¿Consagra la Constitución la autonomía de la voluntad? Esto es una típica pregunta mía en el grado. Claro, el artículo primero, cuando señala que el Estado debe promover el bien común y debe garantizar que cada persona se desarrolle a lo más, tenga un desarrollo material o espiritual posible, que alcance a su máxima autonomía.
Y también el artículo 19, número 21, cuando habla de la libertad para emprender cualquier actividad económica. O sea, en ambos casos, ¿no? Estamos diciendo que el constituyente, en este caso, consagra esta autonomía, ¿no? Casi expresa, ¿no? Cuando dice que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Estaba viendo si mi Constitución está actualizada, pero porque es una viejita que yo tengo. Mi sobrino se llevó mis libros nuevos. Dice, el Estado reconoce y ampara al grupo intermedio a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía. O sea, ¿está consagrada? Por supuesto que está consagrada. Ahora hay que estudiar a lo mejor esa autonomía que nosotros siempre la estudiamos desde el punto de vista, incluso por allí equivocadamente, según don Carlos Pizarro Wilson, se consagra la autonomía de voluntad en el artículo 1545. No está de acuerdo, porque incluso la voz autonomía de voluntad no es contemporánea al código. ¿No? Diríamos que recién por allá antes, o sea, mucho después de que el Código Civil francés entrara en vigencia, aparece este concepto. Entonces, el Código francés no lo pudo tener, que es en esta parte inspirador del Código Civil chileno. ¿Mm? Entonces, esta autonomía de la voluntad, que es de código supuestamente entre nosotros, tiene hoy día una consagración constitucional. Ahora, ¿cómo se manejan los límites? Es la discusión que les planteaba en la parte anterior. Bien, bueno, hemos dado término entonces a este análisis del trabajo y ahora ya vamos a fijar horarios para que hagamos una interacción respecto de estos mismos temas para que yo vea cómo ustedes están exponiendo. ¿Ya? La idea es que cada uno de ustedes prepare estos 10 temas con alguna exposición que a mí me permita observar el debate y la forma en que se expresa, tomando en cuenta que algún día tendrá que exponerlo en un grado, ¿cierto? Y entonces allí evaluaré yo para ver cómo anda. Bien, podrá ser una interacción, pero eso, bueno, lo vamos a explicar después, pero mientras tanto tienen que prepararlo. Eso sería todo por hoy día. Que estén muy bien y atentos entonces voy a enviar una especie de calendario para que fijemos. Algunos sí ya me mandaron sus disponibilidades de tiempo. Importante. A cuidarse mucho, porque como ahora van a empezar los desconfinamientos, es el peor momento para confiarse, ¿cierto? Ya lo han dicho algunos en las redes sociales que en verdad el salir a la calle podría ser ahora el peor paso después de 4 meses. No lo digo de la autoridad, hablo de lo personal. A mí lo que diga la autoridad para mí es ley. Soy obediente en eso. Pero otra cosa es las decisiones que puedo tomar yo. Yo me cuido. No busco que otro me cuide. Yo me cuido. Así que a cuidarse. Y nos vemos.